Tiempo versus eternidad. Es un hecho grande y bendito que Yahweh es el Elohim eterno. Transición, ajustes, cambios, estas palabras parecen estar constantemente entre nosotros, ¿sí? Hasta que deseamos aferrarnos a algo que parece ser más estable, más sólido y más duradero, ¿no es cierto? Gran parte del impulso interior por el cambio es una simple evidencia de que el hombre no está satisfecho, no ha encontrado su plenitud en Mashiach, porque amados, ahora somos hijos de Elohim y aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Dice Yahanan Aleph en el capítulo 3. Aquí hay estabilidad, hay inmutabilidad, la calidad de su naturaleza está siempre siendo la misma. Él es lo eterno, ¿sí? Y esta es la naturaleza de la cual seríamos partícipes, o sea, la plenitud de la cual encontramos en Mashiach, y mediante la unión con Él vamos a ser transformados hasta que seamos inmutables en la absoluta plenitud de lo que Él es. Lo que va a ser eliminado de nosotros es el cumplimiento en el cumplimiento de los tiempos, es la raíz del pecado que contiene la pena de muerte, ¿sí? Y de esa forma no vamos a tener no solo la necesidad de morir, sino que eso va a ser revertido, sino que no vamos a tener deseos de desconectarnos. La mayoría de las personas se conforman con que, listo, no me van a matar, vamos a decirlo de esta forma, pero no se entiende que además todos esos malos deseos también van a ser eliminados. Ya no va a haber deseo ni de desconectarse ni de hacer nada malo. Lo que nos desconecta literalmente es hacer esas cosas que transgreden la norma del Padre. Así que de esta forma volveremos a estar conectados a Él como fuente de vida. De la misma manera en que deberían haber estado Adán y Jabá si hubieran elegido el árbol correcto, ¿no es cierto? Con todo vemos que ellos, aún sin tener la vida eterna que proporciona comer del árbol de la vida, no tenían límite de vida y también tenían contacto con Elohim, ¿sí? No tenían límite porque la muerte no había entrado aún en ellos. A pesar de todo estaban como neutros, por así decir. Nosotros, en cambio, ya tenemos esa muerte en nuestro interior. Nosotros ya nacemos muertos. Por ese motivo lo estamos aguardando. Y no solo la creación, sino también nosotros que tenemos el Espíritu como primicia, gemimos interiormente, esperando la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, dice Romaní en el capítulo 8. Este viejo cuerpo deberá alcanzar la muerte para que podamos ser resucitados a lo que llamamos vida eterna, es decir, a la vida constante y permanente, a una unión constante y permanente. El que es eterno no puede ser influenciado, afectado, movido, cambiado, alterado, dañado, destruido de ninguna manera, ¿sí? No puede cansarse, no puede envejecer. El carácter de Elohim es eterno, es inmutable e inalterado, ¿sí? El amor, el gozo, la paz, la justicia, el poder de Elohim no suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan como un ascensor, ¿no es cierto? No es así con Él. No importa lo que suceda o lo que los hombres o los demonios digan o hagan, el amor de Elohim, el propósito de Elohim, el poder de Elohim son firmes, son inmutables, no se cambian, no se afectan, no tienen fluctuación. No tiene ningún tipo de cambio. La existencia eterna de Elohim es segura porque Él es la fuente de toda vida. Entonces, en ese sentido, podemos hablar de algo que realmente no tendrá fin mientras estemos conectados. La muerte no puede tocarlo porque Él no depende del poder sustentador de otro, de nadie más. Él es Yahweh y el que existe por sí mismo. Un concepto que debemos captar de inmediato para comprender el plan de Elohim para las eras es que el tiempo es un fenómeno creado que consta de pasado, presente y futuro, porque como ya dijimos, el tiempo marca el deterioro,
¿no es cierto? Así también el hombre es un fenómeno creado que tiene juventud, madurez y vejez. No se puede oler, tocar o sentir el tiempo, pero está ahí siempre presente, siempre marchando hacia el futuro. El tiempo fue creado, tuvo un principio y tendrá un final. Es solo una cosa más entre innumerables otras cosas que forman parte de todo el universo creado. Es tanto una especie de creación como, por ejemplo, las rocas, los elefantes, los árboles, el agua, las mandarinas, sí, son especies de la creación. Antes de la creación del universo no había tiempo. ¿Sí? Al final de las eras, cuando el presente universo material se disuelva, sea reemplazado por un nuevo universo espiritual, o sea, espiritual en el cual ya no habrá muerte, ese es el punto, el tiempo dejará de existir. No va a haber más tiempo porque este tiempo será absorbido por la eternidad, así como toda la muerte será absorbida por la victoria, no habrá más muerte. El tiempo, compuesto por milisegundos, segundos, minutos, horas, días, sí, meses, semanas, años, todo lo que quieran, se creó al principio y se disolverá al final de las eras. Una comprensión adecuada del tiempo como un fenómeno creado que tiene principio y fin es un requisito previo absoluto para una comprensión adecuada de la eternidad. El tiempo es relativo solo al universo físico y los propósitos de Elohim en él. Preguntémonos, si no existieran la Tierra y el Sol, ¿habría días? No. ¿Habría años? No, tampoco. Si la Tierra no tuviera una luna, ¿habría meses? No, tampoco. No habría lo que llamamos tiempo. Si el tiempo es duración establecida por medidas, el tic-tac de un reloj, el latido de un pulso, el encendido de una vela, la caída de la arena a través de un relojito, ¿no es cierto?, una abertura, estos y 1000 movimientos regulares similares pueden servir como medidas, ¿sí?, del paso de ese tiempo, más o menos exactas. El tiempo, entonces, debido a que es un fenómeno creado, se puede estudiar hasta cierto punto como se puede estudiar cualquier otra parte de la creación de Elohim. Sabemos cómo funcionan por sus efectos de paso: descomposición, corrosión, erosión, deterioro, ¿no es cierto?, o progresión, crecimiento, desarrollo, madurez, vejez, ¿no es cierto?, todas las partes que implican el paso del tiempo. Einstein descubrió, al menos teóricamente, que el tiempo y el espacio son interdependientes y están inseparablemente relacionados y forman un continuo de 4 dimensiones: longitud, altura, profundidad y duración. Es decir, no hay espacio sin tiempo y no hay tiempo sin espacio. El espacio no se puede atravesar sin el paso del tiempo, y sin el paso del tiempo no se puede atravesar el espacio. Es por eso que en su cuerpo espiritual posterior a la resurrección, Yahshua pudo inmediatamente trascender y atravesar el continuo espacio-tiempo con la velocidad del pensamiento. Para nosotros es algo que no es posible físicamente porque no estamos en ese mismo plano. Por el poder de Mashiach, el espacio y el tiempo se unen y consisten porque Él es el que sujeta todo. Sin su poder vinculante, el espacio y el tiempo serían inexistentes. Él existe antes que todas las cosas y todas las cosas subsisten en Él. Dice con la siguiente 1. Además, como sabemos por las escrituras que se crea el espacio, podemos saber que también se crea el tiempo. También podemos entender que tanto el tiempo como el espacio, como lo conocemos actualmente al menos, terminarán juntos al final de las eras. Como ya he dicho, eso no quiere decir que una vez que se termine van a quedar todos congelados como estatuas. No tiene nada que ver con eso. Me veo obligada a afirmar que las escrituras hablan muy poco, a modo de definición, acerca de la eternidad, ¿sí?, al contrario de lo que muchos aseguran, porque las escrituras son esencialmente un libro del tiempo y para el tiempo, son un libro de las eras para las eras, fueron escritas para el hombre que vive en un estado temporal que aún no es un ser totalmente fuera del tiempo,
que es justamente su prisión. Solo cuando entremos en ese estado de ser llamado eternidad, solo cuando aquel que es la eternidad se convierta en todo, ¿sí? En nosotros, solo cuando seamos metamorfoseados espiritualmente a nuestra condición eterna y solo cuando la eternidad se convierta en una realidad absoluta para nosotros, solo entonces los seres que antes eran temporales, como los que ahora somos, comprenderán verdaderamente la eternidad y las cosas de naturaleza eterna. Mientras tanto, apenas si las miramos de reojos. Esta obra maravillosa ha comenzado ahora dentro de nuestro Ruaj a medida que vamos siendo vivificados por su Ruaj. La eternidad es un estado de absoluta atemporalidad, no de un tiempo sin fin. Y eso no quiere decir que, una vez más, no haya movimientos ni haya un antes o un después. El tiempo no es eso. La eternidad es un estado del ser, sí, que reside en la propia naturaleza y persona de Elohim, en el que no existen conceptos tales como pasado, presente, futuro, antes, después, cambio, transición, crecimiento, decadencia, todo este tipo de cosas que implican variaciones, ¿sí? Es incorrecto afirmar que cuando termine el tiempo comenzará la eternidad, porque la eternidad no tiene comienzo, ¿sí? Ni tuvo fin, como para que empiece. Tampoco terminó cuando comenzó el tiempo, ¿sí? Como indican tantos gráficos, están equivocados. Por lo tanto, es muy importante que tengamos una distinción clara entre las eras que pertenecen al tiempo y la eternidad que es atemporal y fuera de esta burbuja. Es aún más importante que nosotros en nuestro estudio de las escrituras busquemos diligentemente los pasajes que se refieren al tiempo y los que se refieren a la eternidad, ¿sí? O sea, lo vemos y tenemos que llegar a verlo. El tiempo no es parte de la eternidad. La eternidad no se compone de segmentos de tiempo, ¿sí? No está segmentos de tiempo. El tiempo mide la decadencia de las cosas. Lo que decimos, paso o transcurso de situaciones dentro de la eternidad, no tiene deterioro en sí. Entonces la eternidad no va a ninguna parte ni hace nada en ese sentido. La eternidad simplemente es parte de la propia naturaleza y persona de Elohim. La eternidad trasciende más allá de nuestro conocimiento de cualquier cosa que tenga que ver con el tiempo, ¿eh? No es el momento, es solo una gloriosa experiencia del ser, que es algo que no terminamos de comprender plenamente. Sin embargo, no hay nadie que esté congelado del otro lado. Mi padre hasta hoy trabaja, dijo Yahshua, o sea que sí se hacen cosas, sí hay trabajo para hacer, por así decir, ¿no es cierto? Y no es que la gente se quede quieta y congelada. La eternidad simplemente es tal como Elohim simplemente es, y eso lo vamos a entender completamente cuando lleguemos. Yahshua dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, ¿sí? No dijo antes que Abraham fuese, yo era, que se habría sido gramaticalmente lo correcto, ¿no es cierto? Que no hay tiempos pasados ni futuros en la eternidad, solo hay un eterno ahora.